La Organización Mundial de la Salud estima que entrando el 2020, la depresión será la segunda causa más común de discapacidad después de las enfermedades cardiovasculares. Hola, soy Lulú y este es nuestro tiempo Sanando con Lulú, en donde te comparto el contenido de mi libro Sanando el dolor con amor divino. Hemos estado aprendiendo sobre nuestra autoestima, ¿sí? Estamos ya leyendo el segundo capítulo. Y un cirujano estético estadounidense, dice que el ser humano actúa, siente y se desenvuelve siempre de acuerdo con lo que él imagina ser verdad acerca de sí mismo y acerca del medio que le rodea. Él dice, tener una baja autoestima es como ir por la vida conduciendo con el freno de mano puesto. O sea, es algo que no te deja avanzar libremente o que no te deja ser libre, que siempre te detiene de hacer cosas que te guste hacer. Continuando con nuestra lectura, en el capítulo 2, repito, dice, mis sentimientos. Recordamos que el capítulo pasado hablábamos de mis emociones, que son algo que no puedo detener de pronto, que es algo que está en mí, que no puedo controlar, ¿sí? Y mis sentimientos, obviamente, es diferente. Dice, los sentimientos también forman parte de mi alma. Y estos sí los podemos decidir sentirlos o no sentirlos. Hay una gran cantidad de ellos, como el amor, perdón, felicidad, odio, etc. Como te podrás dar cuenta, tomamos la decisión de sentirlos o de reprenderlos y así cambiar nuestras emociones. Fíjate, aquí está una llave. Dice, como te podrás dar cuenta, la decisión de sentirlos o reprenderlos y así cambiar mis emociones. Esto me puede ayudar con aquella emoción que no me gusta tener, ¿sí? O que no sé por qué la tengo, ¿sí? Bíblicamente dice en Mateo 22:39 dice, Jesús dijo, y el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como verás, dice el libro, no es un mandamiento, son dos. Jesús te está diciendo que ames a tu prójimo y que te ames tú también. Y es como hablábamos al inicio. No puedo amar cuando yo no tengo amor, ¿sí? Pero estas enseñanzas, por lo menos, es la intención de aprender y decidir que sea tu parteaguas de que es importante para mí amarme y luego así amar a los demás. Pero primero tengo que amar, tengo que tener ese amor, tengo que buscar ese amor. ¿O cómo me voy a amar?
para así amar a los demás. Dice, ¿cómo? Por lo tanto, dice, como debes amar a tu prójimo, perdón, dice, que ames a tu prójimo y que te ames a ti también, tanto como debes amar a tu prójimo. Y no nos dijo que si quieres, fíjate bien, no es una opción, ¿sí? Él nos está dando una orden que podemos ejecutar si lo decidimos, si lo decidimos. O sea, esta es una decisión. Volvemos a hablar del sentimiento. Yo decido. Es algo en el que yo soy la que voy a tener el control sobre mí misma, ¿sí? Dice, el perdón también es un sentimiento que podemos elegir otorgar. Existen muchas frases que hemos dicho o escuchado, tales como perdono pero no olvido, o no lo puedo perdonar, o no se lo merece. Pero dice, sí puedes. Cuando dices no lo puedo perdonar, sí puedes. Pero tu emoción es tan grande y no te permite comprender que sufres más tú que el que necesita tu perdón o que debes perdonar, ¿sí? Dice, sufre más el que odia que el odiado. Hemos vivido tiempos de mucha amargura, quitando toda posibilidad de tener paz por ignorar nuestra manera de funcionar en nuestro interior. El Padre Nuestro es muy claro, ¿sí? Dice, si tú puedes perdonar, si tú no puedes perdonar, tampoco serás perdonado. Y lo decimos a la ligera, e inclusive el Padre Nuestro lo decimos hasta como cantando, ya, ya de hecho lo decimos de memoria, ¿sí? O sea, es como que ya sale de aquí y no sale de acá, ¿sí? Pero dice el Padre Nuestro, si tú no puedes, dice, perdóname para que yo pueda, dice, perdóname. El Padre Nuestro es muy claro, si tú no perdonas, tampoco serás perdonado. Un odio que empezó con una emoción de un fuerte enojo no se trabajó en su momento y este fue creciendo hasta desarrollar una raíz de amargura que después terminará afectando tu diario vivir, tu relación social y tu salud. Cuán importante es saber trabajar mis emociones para poder salir de ese estado emocional en el que me está afectando, ¿sí? Dice, la mente es un campo de batalla. Mi mente es un campo de batalla en donde siembran lo bueno y los malos pensamientos. Fíjate qué tremendo, donde se siembran los buenos y los malos pensamientos. O sea, yo decido que se quede en mi pensamiento. Yo decido que se quede y que no quiero, ¿sí? Dice, y una vez que te identificas en ese proceso, tú puedes decidir cómo te quieres sentir. Una frase común de los consejeros y terapeutas dice, todo comienza con una idea y si no la cambias, se vuelve un sentimiento y si lo sigues sintiendo, lo convertirás en una acción y si lo sigues haciendo, cosecharás un hábito y si lo sigues un hábito y si no cambias tus hábitos, entonces lo convertirás en un estilo de vida.
Y, y tristemente, pero es nuestra realidad, por lo menos la mía, ¿verdad? Estoy luchando con esos malos hábitos, ¿sí? Y tengo una lista larga. Y no sé si tú también, lo más probable es que sí. Pero cuando yo empiezo a saber cómo quitarlos, normalmente he entendido que es más fácil cambiarlos que quitarlos. Por ejemplo, yo te dije que mi batalla es la comida. A mí me gusta comer, mucho me gusta comer. Más todo aquello que me causa placer como el dulce, las harinas y demás. Pero si yo tengo así como que un antojo, entonces en lugar de buscar aquello que normalmente comía, voy a buscar comer algo que me quite la tentación, pero que no me haga el mismo efecto que los dulces. Por decir una manzana, no sé, algo más sano, por decir. O si quiero comer sin ninguna preocupación, entonces tengo que ir a hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, es, no es quitar aquel mal hábito, es más bien empezar a cambiarlo, ¿sí? Igual los pensamientos, como aquí dice, ¿verdad? Todo comienza con una idea, ¿sí? Si no la cambias, se vuelve un pensamiento. Si lo sigues pensando, cosechas un sentimiento. Si lo sigues sintiendo, lo conviertes en acción. Y si lo sigues haciendo, cosecharás un hábito. Y si no cambias tus hábitos, lo convertirás en un estilo de vida. Y luego está el ejemplo de no puedes evitar que los pajaritos vuelen sobre tu cabeza, ¿sí? No puedo evitar, o sea, lo que no está en mi control no lo puedo evitar, pero sí puedo evitar que se aniden en ella, ¿sí? Que no se queden en mí. Eso sí puedo evitar. Una cita bíblica dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, fíjate bien, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, fíjate bien, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad, o sea, aquí me está volviendo a una orden, una indicación. Pensar en cosas buenas, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. ¿Sí? Y, y aquí agrego una frase que era de mi pastor Fred, bueno, quien fue mi pastor porque ya está en presencia del Señor, esposo de Norma Marrufó, decía, todo lo que entra sale. O sea, si yo decido ver cosas malas, cosas que me quitan mi paz, eso se va a quedar. Yo permito que entre a través de mis ojos y en su momento lo voy a sacar.
todo lo que yo escucho, ¿sí? Todo lo que yo permito que entre por mis oídos, en su momento lo voy a sacar, porque de eso me estoy llenando. Entonces, todo lo que entra sale, pero si yo quiero que salgan cosas buenas, entonces a, me voy a, ¿cómo se dirá? Que que todo lo que yo vea, que todo lo que yo escuche, ¿sí? Sea que me sirvan, que me edifiquen para yo ser esa persona que quiero ser, ¿sí? Dice, la familia es la parte principal en donde nos formamos o donde formamos el concepto de nosotros mismos, o sea, mi autoestima. Las palabras de una persona con autoridad que está en una familia, en nuestro entorno, como mis padres, mis abuelos o mis tutores, mis mayores, por decir así, mis maestros, nos afectarán profundamente para mal o para bien. En este caso, pues ya nosotros somos, yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando este video, pues ya somos adultos, ¿no? Entonces ya lo que, lo que un día nos enseñaron o cómo nos trataron, sí, ya está ahí. Pero ahora yo decido, si es algo bueno, pues lo atesoro, ¿no? Si recibí de mis padres afecto, amor, calor, protección, pues lo atesoro y ahora es una buena raíz. Pero si no recibí eso de mis padres, como en mi caso, por ejemplo, que mi madre ya no estaba y que mi padre, lejos de ayudarme a ser una mejor persona, me hacía más difícil mi niñez. Entonces, ahora yo decido sanar aquello que está en mí, porque una emoción, una herida emocional, fíjate bien, cuando muchas de las tantas terapias que iba con mi hijo, me decía la doctora, una herida emocional es como una herida física. Si tú tienes como una cicatriz física, si tú tienes una cicatriz física y te la tocas, ¿sí? Y no duele, es porque está sana. Pero si tú tienes una herida emocional, si aunque hayan pasado ya muchos años, si tú te recuerda aquel momento emocional que te dañó y te duele o te causa una emoción, ya sea enojo, ya sea odio, esas cosas malas que dejan las heridas emocionales, significa que no la has sanado y que la tienes que trabajar. Y como leíamos en el capítulo primero, en el primer capítulo, debo sacarlo a la luz. O sea, esto es hacer como memoria del por qué me duele cuando estoy en una situación similar. Sacarlo a la luz y trabajarlo con cosas positivas. Eso lo leíamos en el primer capítulo, ¿sí? Y entonces me voy a estar repitiendo aquello positivo que pudo haber dado lugar de aquello negativo. Yo te compartía de mi padre, ¿sí? Debido a que él dejó un vacío en mi interior, en mi ser de niña, ahora puedo agradecer a Dios por
por haberme dado ese papá, porque ahora tengo el mejor papá del mundo, ¿sí? Entonces ya no me duele en mi corazón el haber tenido ese padre. No, ya no. Ahora le agradezco a Dios que me puso en esa familia, porque quedaron carencias de amor, pero esas carencias las llené de Dios. Y entonces ya no me duele. Ahora le agradezco a Dios porque Él llenó esas carencias. Imagínate, o sea, ahora a Él es al que recurro cuando me está pasando algo que me duele. A Él es al que recurro como normalmente hacemos con nuestro papá biológico, ¿sí? A Él es al que recurro cuando necesito provisiones, protección y todo lo que implica un papá. A Él es al que yo recurro. En Él yo descanso. En Él yo vivo confiada. ¿Sí? Ok, dice, las palabras de personas con autoridad que están en nuestra familia y en nuestro entorno, tales como padres, abuelos, tutores, hermanos mayores, maestros, etcétera, nos afectan profundamente, sea para mal o para bien. Dice, nacimos en una sociedad negativa. Igual, si mi padre, que es lo más probable, tenía también ese vacío y esa necesidad de amor, ¿cómo me iba a dar a mí? ¿Sí? Dice, nacimos en una sociedad negativa y crecimos escuchando frases que marcaron nuestra autoestima, nuestro concepto de eres un tonto. Estas personas, obviamente, es porque igual es esa cadenita de familiar que así como trataron a mi padre, él me trató a mí. Así como trataron a mi abuelo, pues él trató a mi padre. Entonces, no puedo dar lo que no tengo. Pero cuando yo ya sé que puedo romper esa cadenita, entonces ya no voy a pasar eso a mi hijo. O por lo menos ahorita, claro, yo ya cometí el error, ¿sí? Él ya no es un niño, pero ahora yo decido romper esa cadenita y bueno, tengo la oportunidad, ¿sí? Mientras que él tenga vida y mientras que yo tenga vida, de poder sanar eso entre él y yo, esa relación entre él y yo. Por lo menos eso es por lo que oro diario, ¿no? Yo creo que todo padre anhela, como dice la Biblia, que yo sea malo, siempre quiero lo bueno para mis hijos. Entonces, tú buscas la manera, tú oras por tus hijos. Tengo la oportunidad de restaurar esa relación con mi hijo para que él, cuando él sea padre, ya no esté dañado como yo lo estaba y pueda hacer un mejor papá que yo, ¿sí? Dice, por no sirves para nada o ¿por qué no eres tan inteligente como tu hermano? Estas palabras destruyen la autoestima de un niño o un joven y al contrario de las palabras que edifican, como tú puedes, ánimo, eres importante para mí o te quiero mucho. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge que lo queremos mucho? La verdad es que es difícil decirlo cuando no lo tienes, cuando no lo sientes.
¿sí? O decirle, eres muy inteligente, esas cosas me van a edificar. Dice, vivimos en un mundo que lleva las huellas del pecado. Somos una raza caída desde el momento en que el pecado entró en ella, en la humanidad. Dice, por lo que nacemos siendo negativos y pensamos negativamente de nosotros mismos. Pero lo importante es que podemos hacer esa diferencia de las estadísticas, ¿no? Dice, los resultados de una baja autoestima, en primer lugar, afectan nuestras relaciones. Comenzamos a creer que no valemos nada, como yo te decía que me sentía cuando estaba en el pozo cenagoso, que no valemos nada, y esto va destruyendo nuestras habilidades y paralizando nuestro potencial de hombre o de mujer, encerrándonos en nosotros mismos y convirtiéndonos en personas inseguras, negativas, celosas y criticando a los demás, llevando una vida embotellada y apática. Entonces, ¿cómo quieres tú ser? ¿Seguir en esa sillón de negatividad, de todo lo que acabamos de leer? ¿Sí? ¿O quieres levantarte, sacudirte y poner a empezar o comenzar a dar paso para salir de esa depresión, para subir esa autoestima, ¿sí? Hay una historia bíblica en 2 de Samuel, del capítulo 4 al 9, que cada vez que la leo me conmueve tanto, porque me enseña mucho. En esta historia habla de Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán. Jonatán era hijo del rey Saúl, ¿sí? Dice, era Mefiboset, un niño. La Biblia dice que tenía, creo, 5 años. En ese tiempo estaban en guerra, obviamente. Y dice que los enemigos del rey Saúl llegaron al palacio y empezaron a matar a todos, ¿sí? Entonces, como te digo, Mefiboset era un niño de 4 o 5 años, y la nana, en cuanto ella supo lo que estaba pasando, agarró al niño, lo envolvió en una cobija y salió corriendo para salvar tanto su vida como la del niño, recordando que el niño era un nieto del rey. Entonces era un enemigo, ¿no? Y era tanto su susto, su desesperación al salir corriendo, que ésta, al ir corriendo por el monte, por piedras y subidas y bajadas, ésta se cayó tan fuerte con el niño en los brazos, que la Biblia dice que se le quebraron sus pies a Mefiboset, ¿sí? Dice que quedó lisiado de los pies. No especifica exactamente dónde se quebró sus pies, se quebró sus piernas, no especifica. Solo dice que quedó lisiado de sus pies a los 5 años de vida. Y esta mujer dice que se refugió
en una ciudad llamada Lodebar. Esta ciudad era una ciudad donde se refugiaban las personas. En aquellos tiempos no había cárceles, había ciudades donde se refugiaban todas estas personas que huían de cosas, por decir así, si habían hecho un delito, pues entonces para que no los persiguieran las personas a quien habían hecho el delito o las familiares de quien habían hecho el delito, se refugiaban en esas ciudades. Y como eran personas malas, pues no iba nadie a buscar, ¿no? Dice, Lodebar significa, el nombre de la ciudad, significa dolor, miseria, tristeza, obscuridad, soledad, desesperación y muchas cosas más. Todas esas emociones malas, ¿sí?, que han dado lugar a ese estado en el que posiblemente estuve yo y no sé, espero que tú ya vayas dando paso a salir de ahí. Dice, este era un lugar donde se refugiaban los marginados de la sociedad, los perseguidos, los lisiados y demás. Dice, y allí vivió Mefiboset hasta que se hizo adulto. ¿Cómo crees tú que estaba la autoestima de Mefiboset? Era un lisiado y además vivía en un lugar de lisiado, en un lugar de tristeza, soledad y todas esas cosas que te señalan, ¿sí? ¿Cómo crees tú que tenía Mefiboset su autoestima? Sí, ahí vivió toda su vida, por decir así. Hasta que se hizo un adulto, eso implica más de 15 años, ¿sí? Para tener 15, o más bien 20 años en adelante, pues tuvieron que haber pasado más de 15 años. Ahora, dice, allí vivió Mefiboset hasta que se hizo adulto. Pero este era de familia real. ¿Crees tú que eso le valía ahí? Claro que no. No, porque ahí no había nadie que le hiciera, ¿cómo se dice? Que le obedeciera o que le hiciera sentir más como familia real, ¿sí? No había. Posiblemente le recriminaban o le criticaban, se burlaban, muy posiblemente, ¿no? Porque a pesar de ser nieto de un rey, estaba en esa ciudad, en un lugar como ese. Entonces, yo no sé si tú en este momento estés en Lodebar, en esa ciudad de tristeza, de desesperación, de soledad, ¿sí? Y si no, por lo menos esa es nuestra lucha, pero muy posiblemente nuestro familiar sí lo esté. Por lo menos yo creo que mi hijo sí lo está. Y como te decía desde un inicio, yo no puedo hacer nada por sacarlo de Lodebar. No puedo. Porque siempre que él está en casa, él se aísla y se encierra en su cuarto. Él no le gusta platicar. Él, no hay un tema, por lo menos aunque uno quiera platicar, él no le gusta, no se deja, no se deja amar, no deja que lo ames. O sea, cada día mi intención es
hacerlo sentir amado, pero él está tan en su mundo, tan metido en lo de Bar, que no quiere tu amor. No puede recibir ese amor porque está tan metido ahí, sí, aunque te pongas de cabeza, no hay manera de que le llames la atención o por decir así, en cuanto tú, yo me recuerdo que empezaba a hablarle cosas supuestamente eh, buenas o bonitas o motivadoras y me decía, túmbese su rollo. Sí. Entonces, no quieren salir de ese estado porque obviamente ya les gana más la adicción a las sustancias, ¿no? Pero cuando yo conozco de Dios que Él sí puede, sí. Entonces, fíjate bien, Mefiboset era de familia real. ¿Y qué crees? La Biblia dice que cuando yo creo en su Hijo Jesús, sí, entonces, cuando recibo el perdón, entonces paso a ser de su familia. Y no hay más real, más familia real que la de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo no puedo hacer que mi hijo salga de lo de Bar, pero sí puedo heredarle una familia real. Cuando Mefiboset fue adulto, entonces el rey David, después del rey Saúl, el abuelo de Mefiboset, cuando fue muerto, entonces quien sustituyó su reinado fue el rey David. Y entonces David dijo, ¿existe algún descendiente de Saúl, de mi rey Saúl, de Jonatán, hijo del rey Saúl? Porque Jonatán y David eran amigos. ¿Existe algún descendiente? Y entonces alguien le dijo, sí, hay un nieto de Saúl en Lodebar. Y mandó por él. Y lo mandó y luego cuando lo tenía ante él, le dice, te regresaré lo que es tuyo. Porque él era nieto del rey Saúl. Te regresaré tu herencia. ¿Sí? Pero no solo eso, ahora comerás en mi mesa. Te quiero aquí porque tú eras nieto de Saúl, el rey, eras hijo de Jonatán, mi amigo, eres importante para mí. ¿Sí? Tú comerás en mi mesa, tú serás de mis allegados. La respuesta que Mefiboset le da a David indica su autoestima. Él le dice, ¿quién soy yo, tu siervo, un perro muerto, como para que le trates así? O sea, él se siente como un perro muerto. Esa es su autoestima que él tiene, su baja autoestima. Pero cuando David le dice, ahora te regresaré lo que ya es tuyo, pero aparte te quiero aquí conmigo, cerca de mí. ¿Y sabes qué? Eso es lo que tú le puedes heredar a tu familiar, a tus generaciones, que ahora sean familia real. Y entonces, como a Mefiboset, Dios irá a mandar llamarlos y les regresará lo que es de ellos.
te regresará a ti lo que es tuyo, te dará. Tus hijos son bendición, es herencia. Y dice la Biblia que mandará por ellos, que rescatará a los perdidos. Entonces, eso sí puedo hacer. Buscar a Dios, darle lugar a Dios en mi vida y que Él se encargue de traerlos a mí. Yo no puedo, pero Él sí puede. Dios sí puede, porque es una promesa. Tu casa y yo, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sí? Bendeciré a los que me bendicen hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Toda tu casa será salva cuando alguien le ha dado lugar a Dios, le ha recibido como su Señor y su Salvador, y su Salvador no solo de su persona, sino de toda su familia, y sanará su tierra. Eso hace Dios con los tuyos. Y ahora es una familia real. Y el Rey de Reyes mandará por ellos y los traerá a ti. Y no solo a ti, iremos a Él, tú y los tuyos. Y ahora comerás en su mesa y serás parte de sus allegados. ¿Qué mejor herencia que esa? Vamos a cerrar este tiempo con una oración. Cierra tus ojos conmigo. Y vamos a pedirle a ese Rey de Reyes, ¿sí?, que mande a llamar a Mefiboset, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu hermano, a tu padre, y lo traiga a ti de nuevo, pero sobre todo lo lleve a Él y lo siente a comer en su mesa. Cierra tus ojos conmigo y repite conmigo: Padre, tú eres mi Rey, el Padre Todopoderoso, el que ha dado esa entrada a tu familia real que está en la cruz de Cristo. Llévame a tus pies. Abre esa puerta para que pueda entrar, oh mi Dios, cada persona que en este momento está viendo este video. Quita el velo de sus ojos, Señor, que te pueda ver, que tú eres real, que tú eres un Dios de vida y que estás ahí con los brazos abiertos, esperando, queriendo sanar, queriendo rescatar, queriendo salvar a todo aquel que te busque. Gracias te damos por esa entrada que diste en la cruz para cada uno que queramos salvar nuestras familias y nuestra tierra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, abraza, Señor, bendice, Señor, sana, Señor, da esa fuerza de levantarse una vez más en tu nombre, Padre, en tu nombre, para dar paso
a esa sanación, pero sobre todo a esa salvación que tú das, Señor, que es en Cristo Jesús. Abre los ojos, Padre, enamora, Señor, atrae a ti, Señor. Que tú seas, Señor, ahora eso que más anhelemos, Señor. Que en ti, Señor, mi autoestima está completa, Padre. Gracias te damos, Padre, porque tú eres nuestro socorro, Padre, nuestra piedra angular, mi Señor, esa roca que no se mueve y que me hace estar de pie y sin moverme, Padre, sin caerme, Señor. Gracias porque tú me tomas de tu mano derecha, me tomas de mi mano derecha y me guías por tu camino, Señor. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si tú te ha gustado este video, dale dedito arriba y compártelo. Compártelo, suscríbete al canal para que te sigan llegando los videos de la lectura, y compártelo porque si ha sido de bendición, ¿sí? Que sea bendición para muchas personas, porque sabemos tú y yo que hay tanta necesidad, que hay tanto dolor, y que si yo empiezo, que si yo ahora estoy sanando y tengo esa bendición de saber cómo, entonces es mi deber compartirlo para que muchas personas sean sanadas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias por este tiempo que te tomas en mirar el video. Dios te bendiga grandemente y en el nombre de Jesús seguiremos caminando hacia Él con toda la buena actitud. Amén. Dios te bendiga.